Mateo capítulo 16 y Primera de Pedro capítulo 1. En Mateo 16, en el versículo 13, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. La pregunta es para los 12. Preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué el evangelista no registra dos respuestas? No registra 3 o 4, si eran 12 a quien se les dirigió la pregunta. Todos pudieron responder lo que otros decían, lo que habían escuchado. En tal ciudad escuchamos que alguien pensaba que tú eras Jeremías, aquel profeta que fue levantado antes de la cautividad. En tal lugar creían que eras Elías Tisbita, como se fue en un carro de fuego, pensaban que había regresado y que tú eres ese profeta que se fue en carro de fuego. En otro lugar pensaban que era aquel u otro profeta. Y entonces la segunda pregunta lanza un silencio en el cual ninguno se atreve a dar su opinión. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Una sola respuesta, y Jesús explica por qué Pedro da la respuesta. Porque Pedro fue bienaventurado, ya que en ese momento en que la pregunta salió, también llega del cielo al corazón de Pedro una revelación. Y esa revelación en su corazón le dice que él no era un carpintero, no era un revolucionario, no era un líder más, sino que era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Revelación. Pasamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y dice el apóstol, el mismo que tuvo la revelación, dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fueron elegidos? Elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. Aleluya. Muy bien, hermanos, entremos sin más en materia. El domingo pasado inicié una serie de 3 temas que se titula Liderazgo, Sumisión y Autonomía. Y los subtítulos son los siguientes. El primer tema, que fue el domingo pasado, se subtituló El líder. El segundo tema, que es el de hoy, la actitud sumisa de un cristiano. Tercer y último tema, la autonomía de un cristiano.
¿Qué es lo que pretendo con esta serie de 3 sermones? Que tanto los que dirigen una iglesia como los congregantes entiendan lo siguiente. Los líderes, que entiendan cuál es el liderazgo bíblico. Cualquiera puede estar al frente, y más si cuenta con el apoyo de las personas que está dirigiendo, pero eso no quiere decir que es un líder, y mucho menos que está lidereando bíblicamente. Los líderes que entiendan cuáles son los requisitos de un líder. No es suficiente ser aceptado por las personas. No es suficiente caerles bien o ser amado. Hay requisitos en la Biblia para ser un líder. Tercero, que los líderes entiendan cuáles son las limitaciones de un líder. No somos anarquistas, no somos personas que tenemos el control absoluto de las personas que nos dirigen. No somos dictadores, tenemos limitaciones. También pretendo que la congregación entienda el sistema de gobierno divino. Cómo es que Dios decidió dirigir, gobernar a su iglesia. Que la congregación entienda hasta dónde deben de someterse. Son cristianos y siervos de Cristo, no son esclavos de un pastor, no son criados de un pastor. Que la congregación entienda su derecho de cuestionar el liderazgo. ¿Por qué debería un congregante cuestionar a su líder? Por la simple razón de que no somos infalibles. Solo hay uno infalible y ese es el Señor Jesucristo. Y por último, que la congregación entienda su derecho de escoger un líder. Nadie puede imponerte un líder. Tú tienes que escoger, tú tienes el derecho, Dios te da ese derecho. Y cuando alguien te dice es que yo soy tu pastor, quieras o no quieras, algo está mal en ese hombre, principalmente su conocimiento bíblico. Así que esto es lo que yo pretendo en esta serie, que entiendan tanto líderes como congregantes. Para entender la actitud sumisa de un cristiano, o en su caso, la actitud rebelde de un cristiano, nos enfocaremos a lo largo de este estudio en 3 rasgos del carácter cristiano. 3 rasgos del carácter cristiano. Primero, la naturaleza del cristiano. Segundo, la revelación del cristiano. Y tercero, la inteligencia del cristiano. Estudiar a fondo, analizar estos 3 rasgos nos permitirá entender por qué un cristiano es sumiso. Y también nos permitirá entender por qué este cristiano, probablemente que vaya a la misma iglesia que el otro cristiano sumiso, por qué este es rebelde, por qué este es sumiso. Una actitud sumisa de un cristiano es muy mal interpretada por los pecadores, por la familia. Cuando hay un no cristiano, como normalmente les llamamos en el cristianismo a los no cristianos, incrédulo o inconverso, cuando hay un inconverso, un incrédulo, un no cristiano, viendo una actitud sumisa, su descontrol está tal que se enoja y cuestiona esa actitud. Y dicen frases como, ¿por qué tienes que obedecer a ese hombre? Refiriéndose al pastor terreno de ese cristiano. ¿Por qué tienes que hacer todo lo que te diga? ¿O por qué le preguntas? ¿Por qué todo lo que quieres hacer tienes que consultarlo? Como ellos están acostumbrados, los no cristianos, los pecadores, a vivir sin autoridad y sin mecate, entonces les descontrola una actitud sumisa. Y mucho más a una persona que en apariencia no tiene nada que ver con ese cristiano, no hay una relación consanguínea.
No hay una relación laboral, no es su jefe, no es su patrón, como decimos en México. Entonces viene el descontrol. ¿Por qué tienes que hacer todo lo que él te dice? Pero también está el caso de la actitud rebelde del cristiano, que entre comillas, si va a la misma iglesia, si cree en la misma Biblia, si tiene la misma doctrina, que no debería este rebelde ser obediente. Pues al estudiar estos tres rasgos del carácter cristiano, eso nos explicará por qué hay cristianos sumisos, obedientes, y cristianos rebeldes, desobedientes. Y esos tres rasgos, los vuelvo a repetir, es la naturaleza del cristiano, la revelación del cristiano y la inteligencia del cristiano. Muy bien, vamos a estudiar con detalle cada uno de estos rasgos. Comencemos con la naturaleza del cristiano. Cuando hablamos de la naturaleza de una persona, nos estamos refiriendo a los rasgos inherentes de su carácter que lo hacen comportarse de cierta forma. Hay personas que fingen ser positivas. Fingen ser positivas. Hay otras personas que intentan ser positivas. En ocasiones lo logran, en ocasiones no. Y hay otros que no se esfuerzan, sino son positivos por naturaleza. Tome nota de esta distinción. Quien finge ser positivo es diferente a quien intenta ser positivo, a quien es positivo por naturaleza. Nosotros cuando por años convivimos con personas, llegamos a conocerlas también que las clasificamos de acuerdo a esa naturaleza. Hay algunos que son muy tranquilos por naturaleza, otros son muy agresivos. Hay personas que son muy alegres, otros son demasiado serios. Hay personas que por naturaleza suelen tomar con mucha tranquilidad las cosas y otros se ponen muy nerviosos. Son así por naturaleza, no es que se esfuercen a ser de esa manera, más bien en su misma naturaleza, su forma natural de ser, así reaccionan. Y cuando pensamos en la naturaleza de todo pecador, la naturaleza de todo pecador es huir de Dios. No buscarlo, sino huir de Dios. El pecador solo busca a Dios convenencieramente. Cuando tiene alguna persona moribunda que le preocupa que viva, cuando le detectan un cáncer, cuando su hijo tuvo un accidente de muerte, cuando tiene un problema legal, cuando la situación los está ahogando, el pecador corre a su iglesia, le pide a Dios un milagrito y después va y se lo paga con un ramo de flores, una veladora o cualquier cosa, pero regresan a su vida normal, porque la naturaleza del pecador es huir de Dios. No buscar a Dios, sino huir de Dios. Pero cuando el pecador tiene una conversión verdadera al cristianismo, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de esa persona, al entrar el Espíritu Santo en él, adquiere una naturaleza nueva. Una que le permite obedecer a Dios, una que le permite obedecer la palabra de Dios de forma natural. No que finja, no que solamente se esfuerce, sino obedece a Dios de forma natural. Y Jesucristo, para ilustrar en sus enseñanzas la naturaleza obediente de los cristianos, Jesús usa a las ovejas. Porque este animalito, naturalmente, en su naturaleza, obedece y sigue de cerca a su pastor. Vayamos a San Juan capítulo 10.
San Juan 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Jesús escoge a este animalito para prefigurar la obediencia del cristiano. Oye la voz y sigue al maestro, sigue el mandamiento, aquella indicación, aquella orden que le dio el pastor. La oveja va siguiendo esa voz, va obedeciendo, va poniendo por obra la palabra de Dios. Así que esa es la razón por la cual vamos a encontrar en diferentes parábolas del maestro que aparece este animalito en las ilustraciones de enseñanzas sobre obediencia. La oveja es obediente y sigue al pastor. También Jesús en sus parábolas habló de los rebeldes. Aquellos que van a la iglesia son religiosos, rebeldes pero religiosos. Son aquellos que van a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando, cantan alabanzas a Dios y hasta tienen un ministerio. ¡Wow! ¿Tienen todos estos rasgos? Van a la iglesia regularmente, leen la Biblia de vez en cuando, hacen oraciones probablemente de 5, 3, 10 minutos, cantan, algunos por cierto les gusta mucho el canto, tienen un ministerio pero son desobedientes, rebeldes y suelen hacer lo que les da su gana. Curiosamente, también Jesús usa un animalito para representar a este tipo de cristianos. Y Jesús los representa con las cabras. Porque la naturaleza de una cabra es rebelarse y no le gusta ser guiada. Veamos una escritura donde aparecen ambos, ovejas y cabras, obedientes y desobedientes. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Es el capítulo que describe el día del gran juicio. Mateo 25 dice en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y quiero decirte que los cabritos que se mencionan aquí aparecen en el Evangelio de Mateo capítulo 7, no vamos a leer el pasaje, nada más si usted está anotando escritura, tome nota, porque aparecen en el capítulo 7, también en el día del juicio. Estos cabritos cuando se presenten ante el maestro le van a decir: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Acaso no tuve un ministerio? ¿No serví en tu iglesia? ¿No hice esto y aquello? Y el Señor les dirá a estos cabritos: apartaos de mí, obradores de maldad. Ciertamente tenían mucha religión, pero eran cabras, no eran ovejas. Y las cabras se van a apartar, dice aquí el Señor Jesucristo, las cabras las pondrá a la izquierda, las ovejas las colocará a la derecha. Obedientes, desobedientes. ¿Por qué? ¿Por qué las cabras actúan de esta manera? Pues ellos, al no tener una naturaleza de oveja,
Su mente es el gran estorbo para obedecer la palabra de Dios a través de su pastor. Y es mucho peor cuando su mente es influenciada por el diablo, todavía les cuesta más trabajo. Son dos factores. Uno, su mente natural, al no haber tenido una conversión o al haberla tenido y haberla perdido, haber perdido al Espíritu Santo, al haber perdido a Cristo, pierden su naturaleza de ovejas. Y al perder esa naturaleza de ovejas, lo único que les queda es una mente natural, con la cual les cuesta trabajo entender el mandamiento y peor tantito, no están de acuerdo con él. Y en algunas ocasiones, incluso hasta el diablo viene y les hace más difícil entender el consejo del pastor, aceptarlo y obedecerlo. Cuando la palabra de Dios dice a la izquierda, la mente de la cabra analiza 3, 4 o hasta 5 razones por las cuales no debería de ser a la izquierda, sino a la derecha. Y ustedes, pastores, creo que me entienden en este punto que estoy mencionando. Intentamos dirigir a una cabra y ustedes les dicen a la cabra, no hermano, así no. Y la cabra le va a responder a usted, sí, yo creo que sí, pastor, aunque lo hagan con mucho respeto, pero le van a llevar la contra. Yo creo que es así, así y así, porque esto es lo que yo creo que es más conveniente. Tristemente, la naturaleza de la cabra los hace cuestionar el mandamiento divino, les hace cuestionar al pastor que Dios les ha colocado, les hace cuestionar la sabiduría que Dios le dio a ese hombre. Mientras que una oveja, por duro que se escuche el consejo, por difícil que sea el mandamiento, y aunque obedecer el consejo del pastor les arranque la piel, y aunque sus intereses se vean afectados, la oveja obedece. La oveja obedece, ya que fue elegido desde antes de la fundación del mundo para obedecer. Es lo que leímos en la Escritura inicial y no está de más volver a leerla. Por favor, abra nuevamente Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La iglesia que forma el rebaño del gran pastor, si fue elegida para ser oveja, intrínsecamente fue elegida para obedecer, porque las ovejas obedecen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas me siguen. No oyen mi voz y se van para otro rumbo donde yo no les dije. Siguen la voz, siguen el mandamiento, siguen la orden que Dios le da a la oveja. Aleluya. Así que tome nota de esta distinción tan sencilla. Yo sé que esto pudiera ser clasificado como doctrina A, B, C, algo muy sencillo, pero es algo esencial en la vida cristiana. Que el que tiene un real encuentro con Jesucristo, su naturaleza cambia. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que nosotros antes de ser cristianos éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Por naturaleza, desobedecíamos. No obedecíamos ni siquiera a papá, a mamá, a las autoridades, al gobernador, al director de la escuela. La naturaleza caída del hombre es desobedecer, pero cuando alguien se convierte a Cristo y el Espíritu Santo entra, está ese rasgo tan interesante de la vida del cristiano. Adquiere una naturaleza nueva.
que le ayuda a obedecer. Mientras que la cabra, aunque muy religiosa, sí, muy religiosa la cabra, si usted le dice a la cabra que cante, va a cantar, le gusta cantar. Si le dice a la cabra que lea, le gusta incluso también leer. A la cabra le gusta aplaudir, a la cabra le gusta servir a veces, tener alguna participación ministerial en alguna actividad de la iglesia, pero cuando a la cabra se le dice lo que tiene que hacer, se pelea con la orden o, en su caso, entra en una discusión amable, presentando otras opciones para evadir el mandamiento. Esa es la naturaleza de la cabra. No levanten la mano ya en sus hogares. Segundo rasgo, la revelación del cristiano. Ya que entendimos que un cristiano genuino, con un encuentro real con Jesús, con una verdadera conversión, adquiere una nueva naturaleza, ahora tomen nota de lo segundo, la revelación del cristiano. ¿Qué es la revelación? Dejemos que una vez más el Maestro nos ilumine con su sabiduría. Regresemos otra vez a la lectura inicial, Mateo capítulo 16. Dice en Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La expresión no te lo reveló carne ni sangre, esto es, ningún humano, ningún mortal que tiene carne y sangre, es quien te dijo en tu corazón, quien te convenció en tu corazón, que yo no soy un simple mortal, que yo no soy un carpintero, que yo no soy un profeta más, como Jeremías lo fue, como lo fue Ageo, como lo fue Zacarías. Yo no soy un profeta más, yo soy el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, yo te digo que eso no lo estudiaste en ningún libro, no lo aprendiste en ninguna parte, el Padre te lo ha revelado. Una revelación directa del cielo en el corazón del cristiano. Únicamente la revelación que Dios envía desde el cielo al corazón es la que le muestra al cristiano quién es quién. Es la revelación la que te afine el oído espiritual para detectar la voz de Jesucristo hablando a través de tu pastor terreno. Repito, esto es una pepita de oro. Es la revelación espiritual la que te afina el oído espiritual para que tú puedas detectar la voz de Jesucristo hablándote a través de tu pastor terreno. Porque, como lo dije en la lista de propósitos que pretendo alcanzar con este estudio, es que la congregación entienda cuál es el sistema de gobierno divino. Dios decidió gobernar a su iglesia a través de un hombre. Pero obedecer a ese hombre, y más cuando conoces de cerca sus fallas, sus errores, sus defectos, sus debilidades, se vuelve más complicado. Obedecer directamente a la persona del Señor Jesús, si Él se te apareciera en un cuarto, y pudieras ver a Jesús con su túnica, su cabello largo, igual que Tomás con su costado abierto y sus manos horadadas, no te sería nada complicado obedecerlo.
Obedecer a un ángel celestial tampoco te costaría trabajo. Pero obedecer a un simple mortal con el nombre común, ordinario y con el título de pastor terreno, ahí es donde está el reto. Ahí es donde muchos cuestionan a ese simple campesino, porque hay pastores que son campesinos, hay pastores que no cursaron la primaria, hay pastores que no pronuncian bien las palabras, hay pastores que les cuesta mucho trabajo expresarse, no tuvieron clases de oratoria, les cuesta trabajo darse a entender. Obedecer a un hombre así, obedecer a hombres que se les pueden ver sus errores y fallas, únicamente la revelación que el Señor envía desde el cielo puede decirle al corazón de ese cristiano: esa no es la voz de tu pastor terreno, soy yo hablándote, soy yo quien te está dando la orden. Solo una revelación. En el caso de su servidor, Víctor Manuel Banda, mi trabajo como líder es enseñar, aconsejar por medio de la palabra de Dios, pero yo no tengo que convencer a nadie de que Dios habla a través de mí. No tengo que esforzarme por convencerlos de que me escuchen, porque es Dios hablando a través de mí. Si Dios me usa, es negocio de Dios decirle a sus ovejas a quién está usando Él. Y si Dios no me usa, estoy hablando de Víctor Manuel Banda, si Dios no me usa, entonces las ovejas del maestro, del gran pastor de pastores, no me escucharán. Si Dios a mí no me usa, Víctor Manuel Banda, y usted que está allá atrás o frente a su video, frente a su televisor, frente a su pantalla escuchando, entonces, si usted es una oveja del Señor, no una cabra, usted no me escuchará, porque la bendición es bilateral. Es una bendición para el hombre de Dios como es una bendición para la oveja. Veamos que así es como lo enseña el maestro. Abran San Juan 10, capítulo 3. San Juan 10 dice en el versículo 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, nuevamente haciendo alusión al gran pastor. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, lo que ya leímos hace un momento. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué seguro debería de sentirse usted, si usted es oveja. Si usted es cabra, creo que está en problemas. Pero si usted es oveja, no teman. La oveja por naturaleza no solo obedece al pastor, identifica la voz del pastor, escucha esa voz y la distingue. Ese es el Señor Jesucristo. No solo eso, sino que la oveja tiene la capacidad de detectar. Hay una alarma interna en la oveja cuando una voz extraña quiere dirigirla. Aleluya. ¿No es emocionante? Aleluya, no pueden ser engañadas las ovejas. De inmediato detectan una voz extraña y dicen: este no es mi Señor Jesús, este no es el Señor Jesucristo, este hombre es un instrumento del diablo o de un espíritu de error, pero no es instrumento de Jesús. La oveja tiene esa capacidad, tiene ese chip dentro de ella para detectar voces extrañas, así como detectar la voz del gran pastor. Así que, como decía,
Yo, Víctor Manuel Banda, yo no tengo que convencerlo a usted que yo soy su pastor, o que Jesús, el gran pastor, habla a través de mí. Si usted es oveja, usted detectará, y si usted es cabra, siempre se estará peleando con el consejo de su pastor. Siempre tendrá una idea mejor que su pastor, siempre tendrá otras sugerencias mejor que las de su pastor, porque su naturaleza lo va a traicionar. Su mente le va a ganar. Sencillo, demasiado sencillo. Así que, basándome en todo esto que estamos analizando, les quiero dar un consejo a los pastores jóvenes en el ministerio. Jóvenes en el ministerio, no jóvenes en edad, sino jóvenes en el ministerio, y tengo los siguientes puntos a considerar, o para que ustedes consideren como un consejo. Número 1, no amarren a las cabras, no las amarren. Créame, 31 años de ministerio no son cualquier cosa. 31 años de experiencia me ha llevado a mí a equivocarme, levantar, corregirme, caer, levantarme, etcétera. Y entre los errores que he cometido he intentado amarrar a las cabras. Cuando la cabra anda mal y voy por ella y le digo, y la regreso al redil y le digo, la palabra de Dios dice, aquí quédate, aquí quédate, aquí quédate, pues en la primera oportunidad le vuelven a correr. Y en ocasiones tratamos de amarrar a la cabra al mandamiento, es una lucha interminable. No se desgaste, no amarre a las cabras a la palabra de Dios. No están capacitadas, su naturaleza no les permite. Yo he dado infinidad de consejos a las cabras, los tomo así ya ve que las cabritas incluso hasta tienen barba, el chivo tiene barba. Bueno, agarro a la cabra de la barba y ahí lo voy llevando poco a poco. En cualquier tema, un tema moral, un tema del matrimonio, un tema del trabajo. Y le digo, a ver, cabra, bueno, le digo hermano, no puedo decirle cabra. Le digo, a ver hermano, vamos a hacerlo como el Señor me está mostrando. Paso 1, muy bien, avanza el paso 1 la cabrita. Paso 2, avanza la cabrita. Paso 3, y en el 3 ahí lo dejo, aquí lo dejo mi hermano, aquí quédese. Cuando regreso ya ni está ahí. Hace años iba por ella, y la traía a patadas y la volvía a dejar ahí y luego la amarraba, pues ahora no te mueves, pero en cuanto se afloje la cuerda o en cuanto se rompa, se va a volver a ir. Su naturaleza no le ayuda a entender a su pastor y no le ayuda a obedecer a su pastor. Entonces dejemos que la cabra sea cabra. Pastores jóvenes, no se desgasten con las cabras, tienen ovejas con quien trabajar más de cerca. No las amarren. Ellas les gusta andar de aquí para allá, no les gusta seguir al pastor, no les gusta obedecer. Ellas tienen la capacidad mental para decidir por ellas mismas. La oveja no, la oveja necesita un pastor. La cabra, no, ella no necesita un pastor, ella quiere ser libre. Viva la libertad. Let it be. Segundo, si nacieron ustedes para ser líderes, Dios se los revelará a las ovejas que están bajo su cuidado. Este es otro error que cometen los líderes jóvenes. Tratan de convencer a un grupo de personas que ellos son líderes. No tenemos que convencer a nadie, como hace un momento lo mencioné. Ese es negocio de Dios. Si Él me levantó para ser líder, Dios le dirá a los que ponga bajo mi liderazgo. Yo no tengo que estar afanado por estar incrementando seguidores en redes sociales. Esa no es mi tarea. Dios ha asignado una cantidad de ovejas que van a seguir mi ministerio y son con las que tengo que trabajar, nada más. No puedo tener más de las ovejas que Dios predestinó para que yo dirija, ni menos tampoco. Así que la cantidad de ovejas la va a determinar Dios.
yo no tengo que convencer a aquel, al otro, aquella otra congregación que yo soy un líder. No, esa es tarea de Dios. Si lo son, y si no son líderes, tarde que temprano su ministerio se va a caer. Y aquellos poquitos que lo seguían, igual que a Teudas, se van a... ¿Qué sucedió cuando murió? Todos se dispersaron. Entonces, no te desgastes, mejor investiga si eres líder. Y si eres líder, ahí quédate. Y a su tiempo, como dijo el Señor Jesús en San Juan 10, y habrá un pastor y habrá un rebaño. Y si no eres líder, hazte un lado y deja de estar estorbando. Tercero, alimenten a cabras y a ovejas. Es nuestra tarea alimentar a todos. Tenemos que darles de comer la palabra de Dios, tenemos que ministrar el pan a la congregación, tanto ovejas como cabras, a ambos. Nuestra tarea no es juzgar a las cabras, condenar a las cabras. Si ellas se sientan y respetan el orden de nuestra iglesia, alimentémoslas. Si entran a la oficina a pedir consejo, démoslo, aunque sepamos que no lo van a obedecer. O aunque sabemos que del 1 al 5 van a llegar al 2. Entonces, usted alimente a cabras como a ovejas. En terreno de consejería, lleven a la cabra hasta donde se deje guiar. Esto sería similar a no amarrarla. Tampoco empujemos a la cabra a obedecer el punto 4, a obedecer el punto 5. Si no está en su naturaleza, si no tienen a Cristo, si el Espíritu Santo no dirige su mente y corazón, mucho menos yo, como hombre, como un mortal, no puedo hacer nada por ellas. Por el contrario, creo que son las que más necesitan de nuestras oraciones. En quinto lugar, no se enoje con las cabras porque desobedecen, más bien considérenlas. Como acabo de mencionar, creo que es quien más debería dolernos en nuestro corazón, porque las ovejas, aunque están tropezando en el mandamiento y en el intento de llevar a cabo el cumplimiento del mandamiento, se caen, se levantan, se caen. Ellos por lo menos van en ese camino angosto que conduce a la vida, pero la cabra, imagínese usted, tiene el juicio de Dios sobre ella. Va del lado izquierdo del Señor y luego todavía usted como pastor que la humille, que la avergüence, que la condene. Entonces sea considerado con las cabras. Y en último lugar, ore para que Dios les dé una nueva naturaleza. Porque es un hecho que si no intercedemos nosotros por ellas, el diablo va a aprovechar la oportunidad en que ellas se descuiden y las va a alejar de la iglesia. Que aunque al estar en la iglesia no es una garantía de tener una relación con Cristo, el estar en la iglesia ofrece una gran oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Entonces, cuando una cabra se aleja de la iglesia, pierde esas posibilidades de tener una real conversión, un encuentro personal con Cristo. Así que las ovejas siguen y obedecen a su pastor terreno gracias a una revelación, y las cabras sin una revelación únicamente se apoyan en lo que sus ojos ven y su mente les dice. Concluyo este segundo punto, voy a concluirlo con un pequeño testimonio. Dentro de las ovejas que tengo en mi congregación, tengo algunas poquitas que son totalmente obedientes. Yo como pastor terreno lo digo, cuanto más el gran pastor las conoce a la perfección, pero yo como pastor terreno tengo unas cuantas que son totalmente obedientes. No estoy diciendo a veces obedecen, a veces no. Si yo que por años las he pastoreado, me he dado cuenta de esa obediencia en cada indicación que les digo. Y aún en cosas que les arrancan la piel, en cosas demasiado difíciles, son obedientes. Bueno, les comparto que en una ocasión, una de estas ovejitas se me tropezó de una manera muy triste, muy lamentable, ya que le di una orden y la cuestionó.
fue muy transparente conmigo y me dijo que no le acomodaba en su mente mi consejo. Son de esos casos muy extraños, porque repito, esta oveja es muy obediente. Lo ha sido por años y lo es ahorita. Pero en esa ocasión que se tropezó, en su mente no le acomodaba lo que yo le decía que tenía que hacer. Era algo muy difícil. Y en esa transparencia me buscó y me dijo, la verdad, no creo poder obedecer, me está costando mucho trabajo asimilar que así son las cosas. Así que, sabiendo que era una ovejita obediente y que tenía una relación con el Señor, por cierto, una hermana de mucha oración, entonces, ¿sabe usted qué hice? No lo escucho. ¿Sabe usted qué es lo que hice en esa ocasión? No la pateé, no la regañé, no. Lo único que hice es que la mandé a hablar con el gran pastor. Como yo sabía que es una hermana de mucha oración y que Dios la ha bendecido en ese terreno y que Dios le habla a su vida, entonces yo estaba totalmente seguro de que el problema se iba a corregir, su lucha iba a menguar, si ella iba a hablar con el gran pastor de pastores. Así que ella fue, habló con el Señor, regresa conmigo y le pregunto, ¿qué es lo que le dijo el Señor, hermana? Y la respuesta que ella me dio fue la siguiente. Y si un día es necesario, le puedo pedir a ella de favor que testifique frente a ustedes esto que les voy a mencionar. El Señor me dijo que lo obedeciera a usted en todo lo que usted me dijera. Fin del asunto, fin del conflicto, fin de los problemas. Tuvo que ir a hacer lo que a fin de cuentas le estaba costando trabajo hacer. Y no me escandalizo porque las ovejas también tropiezan, las ovejas también se caen, las ovejas de vez en cuando también se ensucian. Así que el gran pastor le dijo, haz todo lo que él te diga que hagas. Por lo tanto, no tengo que desgastarme con las cabras, pero tampoco con las ovejas cuando éstas llegan a tropezar. Finalmente, el tercer rasgo, la inteligencia del cristiano. Dios no nos revela la verdad sobre todas las cosas. Ojalá ahí en donde están ustedes puedan repetir esto, porque esto es también un punto muy esencial, que se comprenda, no solo que se crea, sino que se comprenda. Dios no nos revela la verdad sobre todas las cosas. También es importante que usemos la inteligencia, principalmente para darnos cuenta si estamos siguiendo a la persona equivocada o si estamos en la iglesia equivocada. A ver si con esto que acabo de mencionar alguna cabra no protesta y dice, por fin, ¿debemos dejarnos guiar o debemos de usar la mente? A ver, tranquilos. Primero, ahorita les explico, no me interrumpan, por favor. Vamos a ver primero esto. Algunas cosas Dios nos dirigirá por medio del pastor, por medio de su palabra, por medio de un sermón. Pero en otras no es necesario la dirección del pastor, del sermón, de la Biblia, porque Dios a todos nos ha dado una inteligencia. Entonces Dios espera que usemos esa inteligencia. Esa inteligencia nos la dio a diferencia de los animales que no tienen la capacidad de razonar y usar la inteligencia para sacar conclusiones. Uno, como ser humano, fue dotado de esta facultad, la inteligencia para pensar y analizar, evaluar y tomar decisiones, tomar la mejor decisión. Por ejemplo, cuando un pastor abusa sexualmente de una mujer en su iglesia, eso no es por falta de revelación. Tal crimen cometido no sucedió por falta de revelación, eso ocurrió por falta de la inteligencia de la cristiana. ¿Por qué vamos a meter la revelación en estos asuntos? Ella no fue lo suficiente inteligente para detectar las intenciones de ese hombre.
Cuando un pastor les pide a los laicos que vendan su casa, que vendan su carro y que le entreguen todo el dinero a él porque Dios se lo dijo, tal extorsión de este pastor se puede cometer no porque les faltó revelación a la iglesia, lo que le faltó a la iglesia fue inteligencia. Y es por eso que muchos pastores están despojando a muchas congregaciones de su dinero, pero no culpemos a la revelación, Dios no tiene que revelar eso. Es más, hasta un pecador con inteligencia puede detectar estos abusos. Cuando alguien te dice a ti que te tienes que casar con esta persona y no con la otra, y terminan colgándote a una persona que no amas, que no estás interesada, que no sientes nada por ella, pues, como decimos en México, te embarcaste con esa persona, te casaste con esa persona por falta de inteligencia, no por falta de revelación. Cuando te dicen, o cuando un hermano te pide dinero prestado, tú se lo prestas y no te pagan, tampoco tiene que ver nada la revelación. Aquí lo que te hace falta, aparte de dinero, es inteligencia. Si hubieras sido inteligente, no hubieras prestado tus ahorritos. No, pero ¿qué es el hermano? Eso es falta de inteligencia, nuevamente. Así que ser víctima de estos abusos se debe a que el cristiano no usa la inteligencia y no tanto porque Dios no quiso revelárselo. Vamos a ver una de muchas escrituras que aluden a la inteligencia en el cristianismo. Proverbios capítulo 2. Dice en el capítulo 2, versículo 11 y 12. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Pongan cuidado, no dice te preservará Dios, te preservará el Espíritu Santo, te preservará la inteligencia. ¿Para qué te preservará la inteligencia? ¿Para qué te sirve? Verso 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Dios dotó a todo el mundo y en particular nos enseña a nosotros los cristianos con inteligencia para preservarnos, para librarnos, para protegernos. Así que, ¿qué concluimos de todo esto? Que el cristiano inteligente no tiene que estar sometido ciegamente a un hombre. Repito, el cristiano que usa su capacidad intelectual no tiene que estar sometido, no tiene que someterse ciegamente a un hombre. Es que lo dijo el pastor. ¿No se oirá eso como una cabra? No. Sino que el cristiano inteligente, oveja, debe de someterse a la palabra de Dios por medio de un hombre. Debe de someterse a la palabra de Dios por medio de un hombre. En el cristianismo hay cosas que son demasiado evidentes, que es Dios quien las ordena, demasiado evidentes, y no tu pastor terreno. Hay cosas demasiado evidentes como amar a Dios sobre todas las cosas. Esa no es una ocurrencia de un pastor, de un predicador. Amar a tu prójimo, perdonar al que te ofende. Hay cosas demasiado evidentes que no necesitas que el pastor te las demuestre, que el pastor te lea el pasaje bíblico. Son evidentes por sí mismas, pero hay otras que no son tan evidentes. Y aquellas que no son tan evidentes, oveja, si eres inteligente, no cabra. La cabra se pelea con todos, hasta con ella misma. Antes no agarra un mecate y se amarra y se avienta al precipicio. Bueno, hay cosas que son demasiado evidentes, no se cuestionan, pero las que no son tan evidentes, oveja, tienes todo el derecho de pedirle a tu pastor que te lo muestre con la Biblia. Tienes todo el derecho.
No tenemos por qué ofendernos los pastores, no tenemos por qué tomar a mal. Que alguien me diga, esto que usted mencionó en tal sermón, ¿en qué parte de la Biblia está? O esto que usted me aconsejó en privado, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿De dónde dice que tengo que vender mi terreno y darle su dinero? Ah, pues en este pasaje. No, usted lo está tergiversando. Así no dice allí. La oveja tiene todo ese derecho. Y si es inteligente, tienes el derecho de exigir que te demuestren en la Biblia que es Dios quien lo dice. Tienes ese derecho. Y si la Biblia lo dice, pues no te queda otra. Si eres oveja le vas a entrar. Si eres cabra, te peleas con la Biblia, te peleas con Dios, te peleas contigo, te peleas con todo. La cabra siempre está en el ring. Y si no quieres obedecer a tu pastor siendo cabra, sabe que tú eres autónomo para hacer de tu vida lo que a ti te plazca. Dios te entrega esa autonomía. De eso estaremos estudiando con mayor profundidad en el siguiente tema. ¿Cómo es que a pesar de ser cabra, Dios no te va a castigar por tus rebeldías, por tu desobediencia, por tu necedad, por tu terquedad? No, Dios no te va a castigar, cabra. Dios te va a dejar hacer lo que tú quieras porque te entregó la facultad que se llama en el cristianismo libre albedrío. Esto es la libertad de hacer con tu vida lo que a ti te plazca. Pero ten por seguro que lo vas a cosechar. Así que, concluyendo mi tema, tenemos dos naturalezas de comportamiento en el cristianismo. La naturaleza obediente, que es la de la oveja, la naturaleza de la cabra, que es la de rebelarse, desobedecer, poner en duda lo que se enseña, poner en duda las órdenes del pastor. Tenemos los líderes genuinos, levantados por Dios, quienes tienen que dejar de forcejear y pelear y ponerle la pistola a la cabra y decirle obedeces porque obedeces. Tienen que dejar de hacer eso. Y tenemos a estos líderes que se preocupan mucho si le siguen o no le sigue la gente. Dejémonos de esas cosas. Tenemos que entender que si somos líderes, primeramente de arriba del cielo se nos enviará la credencial como embajadores de Cristo. Si no lo somos, hagámonos a un lado. No estemos estorbando al verdadero liderazgo. Hasta aquí mi tema. Antes, vamos a orar. Vamos a hacer una oración muy breve de reflexión. Vamos a hacer una oración por ti, que te pudiste identificar como una cabra. Ojalá la revelación haya bajado a tu corazón y a tu mente y te haya mostrado cómo a lo largo de mucho tiempo te has resistido a los consejos, al mandamiento, a la orden de tu pastor. Si eres oveja y eres carente de inteligencia, que Dios te ayude a usar tu inteligencia para detectar si estás en la iglesia equivocada, si estás siguiendo al hombre equivocado. Si es que acaso no se te ha revelado, que del cielo venga esa revelación que bajó al corazón de Pedro. Inclinen sus rostros. Padre eterno, tú que habitas en las moradas celestiales, como pastor de esta iglesia por 23 años, como predicador durante 31 años, he intentado y al mismo tiempo he fracasado en guiar a cabras. Estas no están interesadas en que alguien les diga cómo hacer las cosas, porque ellas creen que ya saben cómo hacer las cosas. Son más inteligentes que su pastor, que la Biblia y que Dios mismo. Ayúdanos al ministerio a no desgastarnos con ellas. Solo las traigo a tus pies en el altar para que tengas misericordia de ellas.
y les des una genuina conversión. Ayuda a aquellas ovejas que están atrapadas en las iglesias equivocadas, siguiendo al hombre equivocado. También intercedo por ellas, porque quizás por temor y conflicto no han cuestionado al hombre que está al frente, pero que hoy les haya quedado claro que tienen todo el derecho de cuestionar al liderazgo. Que nos cuestionen, que nos interroguen, que nos pregunten, claro, siempre y cuando con respeto. Tienen todo el derecho de exigir que les probemos por la Biblia, que los estamos gobernando por medio del sistema divino, el sistema que está en la Escritura. Ayuda a los líderes, principalmente a los jóvenes inexpertos que no entienden. También ayuda a aquellos que no deben de estar allí y están estorbando y no se quitan. Tenles misericordia, ya que tú dejaste una advertencia muy seria en Santiago capítulo 3, versículo 1. La advertencia dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Oh Dios, que este tema alcance a los que deban de ser alcanzados. Gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.